Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche a través de esos canales 24 y 69 de Santo Domingo TV. Hoy nos honra con su presencia una de las figuras más recias de República Dominicana. Hablamos del reconocido historiador don Manuel. Don Manuel es un hombre que ha demostrado con su accionar que es un verdadero defensor de la nacionalidad dominicana, don Manuel Núñez. Solamente hay que leer sus obras para uno darse cuenta hasta dónde él es un eterno enamorado de lo que es justamente las libertades del pueblo dominicano. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales para luego volver con un corto comentario y luego con la entrevista formal con don Manuel Núñez, reconocido historiador de República Dominicana. Pausamos. Bien, el jueves pasado se conmemoró el 155 aniversario de la restauración de la República. Realmente los dominicanos estamos comprometidos históricamente a seguir los pasos, ¿por qué no?, a recordar ese gran gesto como fue la restauración de la República, que tuvo a grandes hombres, destacándose naturalmente quien fue una de las figuras principales de esa gesta histórica, como fue la restauración de la República, un 16 de agosto. Pero hay que recordar a don Gregorio Luperón. Gregorio Luperón fue la espada realmente que logró la restauración de la República, que algunos le han llamado la segunda independencia, otros dicen que es la verdadera independencia nacional, y eso lo vamos a hablar con nuestro invitado especial, que lo es el señor Manuel Núñez, don Gregorio Luperón. Hay otra foto de ese acontecimiento, de esa conmemoración el pasado jueves, que es esta foto donde los militares dominicanos pues les rinden honores a Gregorio Luperón. Aquí la foto, realmente, está aquí la foto, donde les rinden los honores a este gran dominicano, a este héroe nacional. De manera que nosotros pues queremos unirnos al regocijo del pueblo dominicano con este 55 aniversario de la restauración de la República. Don Manuel, quisiéramos primero que usted nos analizara qué fue, qué representó y quiénes fueron para usted las figuras más sobresalientes en esos acontecimientos del año 1861 hasta el 65 aproximadamente. Naturalmente no se puede hablar de la restauración de la República, pensamos nosotros, sin hablar de cosas que aparentemente comparada con la restauración son pequeñeces, como fue el movimiento del 2 de mayo o el levantamiento del 2 de mayo en Moca, donde José Contreras, Cayetano Hermosén y varios dominicanos más pues bajaron la bandera española y pusieron en su lugar a la que tenía que estar allí, la bandera dominicana. Ya José Contreras, un hombre de avanzada edad, según los historiadores, y hasta un poco ciego, según se ha dicho, y fue el primer levantamiento contra la restauración. Vino después, claro que Santana se encontraba en esos momentos en el sur, creo que en Asua, y se trasladó a Moca, y fue allí donde ordenó que se le fusilara, que se le pasara, ¿cómo le llaman? Una corte marcial, algo así. Una corte marcial. Una corte marcial, y fueron fusilados.
pero los héroes principales de ese movimiento fueron José Contreras, que dirigió eso, de Java Moca y Cayetano Remosén. Por cierto, el doctor Joaquín Balaguer, existía una calle José Contreras, pero el doctor Joaquín Balaguer la amplió desde la avenida Bolívar hasta el final, hasta la Luperón, porque primero con la calle José Contreras, que luego fue avenida, para continuar después de la avenida Italia con el nombre de Cayetano Remosén. Es decir, a esos dos héroes mocanos, pues el doctor Joaquín Balaguer lo honró no solamente con las avenidas, sino con las dos avenidas o con las dos calles, sino también con un residencial. Así es. José Contreras. Es decir, José Contreras. El doctor Joaquín Balaguer, como historiador también, pues quiso reconocer a estos dos grandes dominicanos. ¿Usted qué opina de todo eso desde el 2 de mayo hasta que fue consumada la restauración? Mire, yo lo que creo es que la restauración es un fenómeno que continúa el proceso de nuestra independencia nacional. La independencia nacional se produce en 1844, pero tras la independencia vino un proceso de guerra para el mantenimiento de la independencia. En la guerra dominico-haitiana. Se celebraron creo que 8 o 12 batallas. 12 batallas que... Comenzando la primera el 19 de marzo. No, el 10 de marzo, el 11 de marzo, en la Fuente del Rodeo. Es el primer encuentro donde las cuadrillas de Vicente Bueno, el 19 Noble, de marzo en Asua. En Las Marías, en Las Jicoteas, porque Herrera envió 30.000 hombres, envió 10.000 hombres por el sur, 10.000 hombres por el centro y 10.000 hombres por el norte. Wow. O sea, en un mes se producirían las dos grandes batallas, 19 de marzo y días después el 30 de marzo. En Santiago. Es decir, si se perdía eso, se perdía la República. Entonces, esa guerra, que fue una guerra de desgaste, porque fueron 12 años de guerra, la guerra comenzó en el 44. Hasta el 56. Hasta el 56, hasta la batalla de Sabana Larga, es decir, y Jácuba, y esa guerra desgarró el país, arruinó el presupuesto nacional y cambió la vida nacional porque la guerra se produjo en una coyuntura en la que había dos elementos, dos opciones por parte del poder nacional, representado en este caso por el representante del grupo social más poderoso del país, que era Santana, era Tero, y representado por los grupos de la ciudad, por Juan Pablo Duarte, que hablaba de la independencia pura y simple. El grupo que representaba Pedro Santana, hablaba de hacer un acuerdo internacional, ya sea la anexión, ya sea el protectorado, ya sea buscar a cambio de territorio. O sea, Santana no creía en la independencia. No es que no creía, hay que verlo dentro del contexto, porque nosotros como historiadores no estamos prestos a condenar o a difamar o a tratar de vilipendiar una figura histórica, no. En aquel momento había tres factores que influían en el pueblo dominicano. Haití tenía 4 veces más población, tenía casi 1 millón de habitantes, nosotros éramos 200 y tanto, 240.000. Se habla de 250.000. Sí, Haití tenía prácticamente 1 millón de habitantes en ese momento, o sea que nos cuadruplicaba casi en población. Y en armas ni hablar. Tenía un ejército de 50.000 hombres. Que había derrotado al ejército napoleónico. No lo había derrotado, el ejército napoleónico lo derrotó la fiebre amarilla, que también es otro mito de que los haitianos derrotaron a las tropas napoleónicas. ¿Fue la fiebre amarilla? A las tropas napoleónicas en la isla de Santo Domingo la derrotó Juan Sánchez Ramírez en 1809, porque ellos gobernaron aquí de 1802 a 1809, que es la era de Francia, de Santo Domingo. O sea que la derrota de Francia no la produce los haitianos, la producen los dominicanos con la ayuda de los ingleses y con ayuda de las alianzas que se produjeron con militares provenientes de Puerto Rico y de Cuba, porque en aquel momento, 1808, España estaba siendo ocupada por Napoleón, que había colocado a su hermano José Bonaparte como rey de España. Y fue rey de España José Bonaparte
de 1808 a 1812. O sea que en el momento mismo en que se produce el retorno digamos, a la vida hispánica en el caso de Santo Domingo, bajo el mando del caudillo Juan Sánchez Ramírez encarna un movimiento en contra de la presencia de Francia en las Antillas, y ese movimiento logra vencer al gobierno de Luis Ferrán, que gobernaba de 1802 a 1809. No son los haitianos los que derrotan a los franceses. O sea, es una idea que han divulgado los haitianos para darse bombos, el postín de que no. A Francia lo derrotó Inglaterra y la fiebre amarilla. De hecho, la rendición de los franceses en el punto de Berthier, lo que hace posible luego proclamar la independencia de ellos, se produce ante el mando inglés, que había colaborado con los esclavos. Es decir, los esclavos haitianos, cuando se rebelan contra Francia, contra las tropas de Víctor Emmanuel Leclerc enviadas por Napoleón, tienen factores que van a ir a su favor. El primer factor es que la fiebre amarilla mató a más de 25.000 soldados, incluyendo más de 25.000 soldados. A todo el Estado Mayor, incluyendo Leclerc, que murió en la isla de la Tortuga, la fiebre amarilla. Y entonces esa mortandad, esa hecatombe producida por un fenómeno externo, claro, al combate, va a darle la ventaja a ellos. El segundo factor que le da ventaja es que los batallones que trajo Leclerc, que eran de origen alemán y de origen polaco, como Polonia y Alemania habían sido ocupadas y estaban siendo ocupadas por Napoleón, se voltearon a favor de los esclavos y en contra de Francia. Y el tercer factor que va a influir en esa derrota de los franceses en contra de los esclavos es que Inglaterra, que estaba en guerra contra Francia, hizo un bloqueo naval que impidió que los refuerzos de Martinique y de Guadalupe llegaran a socorrer a las tropas francesas. No obstante, los franceses se retiran, ¿verdad? Y capitulan ante las tropas inglesas. Dessalines toma el mando, pero conservan el gobierno en la parte española de la isla, hasta 1809. O sea que realmente ellos no vencieron a Francia. Una explicación importante. No, pero extremadamente importante, porque realmente ellos se han dado el es muy poco lo que se ha dicho de que fue la fiebre amarilla la que realmente derrotó a los franceses. Sí, claro, eso fue una situación. Si hubiera nacido Carlos J. Finlay 20 años antes, a lo mejor no se produce. Pero hay cosas que se producen que son parte de los azares de la historia, ¿no? Sin embargo, creo que también tuvo que ver la fiebre con los españoles cuando nos dominaron. También, es decir, las enfermedades mataron a muchos de los soldados. Y eso viabilizó la restauración de la República. Eso hizo viable la restauración. Pero además, la restauración se produce en un momento de decadencia de España. Es decir, la anexión a España. La anexión a España se produce por esos tres factores que he citado, porque tras 18 años de independencia, en que los dos liderazgos mayores, o sea, los dos líderes principales del país, en el político, no me refiero a Duarte, que era el líder espiritual y el inspirador de la independencia, y el hombre más importante desde el punto de vista de los valores, ¿no? Sino a los hombres que realmente gobernaban en la mente de los dominicanos. Eran Pedro Santana y Buenaventura Báez. Ambos, Santana y Báez, creían que no era posible que el país pudiera conservar su independencia en el largo plazo. Por eso buscaban el protectorado. Entonces estaban buscando la protección de un Estado más poderoso. Fuera cual fuera, porque ellos pensaban que esos tres factores, el factor militar, tenían Haití 50.000 hombres bajo armas, nosotros nunca reunimos más de 10.000. El factor económico, tenía una economía 13 veces mayor porque había sido la colonia más rica de Francia. 13 veces mayor que la economía de Haití, sí, comparada con la dominicana. Exacto, que había sido la colonia más rica de Francia, que en sus momentos de gloria llegó a tener, a exportar, a implicar en sus exportaciones a más de 800
navíos que iban a Europa con azúcar, con tabaco, con café, con índigo, con todos los productos que Pero todo eso salía desde Haití. de Haití. Desde Haití. Sí, representaba un tercio de toda la economía de Francia. Era la colonia más rica del ¿Y por qué continente. Francia en cierta medida ha abandonado Haití? No, Francia no ha abandonado Haití en el sentido de que Francia se fue por voluntad propia. No. Después de todas esas guerras y esas cosas, en estos mismos momentos, ¿qué ha hecho Francia por Haití? Bueno, Ya hay una cuestión 10 o 12 millones de importante. habitantes, el primero al segundo país de Hispanoamérica en pobreza. Bueno, el primero. O el primero. El primero, sí. No, digamos que Francia que se fue a finales del siglo XVIII, porque estamos hablando de que el levantamiento de esclavos se produce exactamente el 22 de agosto de 1792. Ese levantamiento de esclavos le da el poder a un antiguo esclavo doméstico, la familia Breda, llamado Toussaint Louverture. Toussaint Louverture va a durar 10 años en el poder. Pero en el momento en que está Toussaint, aunque él está a nombre de Francia, porque él no se proclama independiente, Claro. ya Era pro-francés. Sí, ya Francia ha perdido el control del territorio, es decir, ha perdido el control porque Louverture mantuvo el sistema de plantaciones, o sea, que mantuvo la esclavitud, mantuvo la atadura al comercio internacional, siguió exportando Saint-Domingue hacia el resto de Europa, es decir, se llamaba Saint-Domingue porque Francia no le cambió el nombre de la isla. Nunca se llamó Haití en el tiempo en que Francia gobernó, ni tampoco antes. El nombre de Haití comienza a penetrar en los mapas internacionales a partir de 1804. O sea, pero nunca antes no hay nadie que se llame Haití. A partir de la llamada Sí, independencia. realmente el nombre de la isla es el nombre de Santo Domingo, que es el nombre que está en los más antiguos mapas conocidos. ¿Sí? Desde 1804. Exacto. Haití comienza en 1804. Entonces, ¿qué resulta? Que Francia es expulsada por los acontecimientos, porque el Estado, ellos proclaman, el Imperio de Haití se proclama en 1804. Francia se queda en la parte española de la isla a nombre del Tratado de Basilea, que le cedió a España esta porción de la isla el 22 de julio de 1795, por Basilea. De 1795. Sí, esta parte correspondía a Francia. España. Y Francia gobierna legalmente en esta parte, no es que está usurpando tampoco esta parte. Entonces, los franceses son expulsados de Santo Domingo en 1809 por el movimiento separatista, es decir, de Francia, que dirige Juan Sánchez Ramírez. O sea que en todo ese momento Francia ya no tiene nada que ver con lo anterior, pero además cuando la colonia de Saint-Domingue, su antigua colonia, proclama su independencia en 1804, al año siguiente dicta una constitución, la de 1805, la Constitución Imperial de Dessalines, que prohíbe que todo blanco pueda ser propietario en la isla. ¿En qué año fue eso? En 1805. 5. Es decir, esa constitución... Un año después. Sí, esa constitución excluyó a los habitantes blancos que eran más antiguos que los negros en la colonia de Saint-Domingue. O sea que Haití comenzó sacando a la porción de su población que gobernaba y a la más antigua, que eran los blancos que habían estado ahí, sacándolos de la posibilidad de pertenecer al nuevo Estado. Wow. Entonces, es un Estado que se concibe como un Estado racista, como un Estado de exclusivismo negro, negrocéntrico. Por eso, esa Constitución prohíbe que ningún blanco pueda ser haitiano, que pueda ser propietario, y esa Constitución, con esa prohibición, se prolongó hasta 1920. Hasta 1900. Sí, o sea, la prohibición para los blancos de poseer tierra, lo que le impedía el acceso a la nacionalidad, se prolongó hasta 1920. Y quien abroga ese tipo de
precepto constitucional es Roosevelt. No son los haitianos. Roosevelt, que durante la ocupación que hace Estados Unidos, que va desde 1915 a 1934, Roosevelt... La ocupación en Haití. En Haití, Roosevelt abroga ese precepto constitucional haitiano para facilitar la inversión extranjera, porque Bien, eso no da posibilidad de la inversión extranjera. Bien, con permiso suyo y de los amigos telespectadores, vamos a pausar por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales. Continuamos, amigos, con este importantísimo programa, y yo siempre he dicho, hay que hablar con los que saben. Hay que hablar con los que saben. Don Manuel Núñez nos está dando una cátedra histórica hoy, sobre todo para muchas personas que ignoran la historia de Haití, el Haití de hoy, y la historia, ni hablar de la historia de la República Dominicana. Don Manuel, ¿con cuántos ejércitos ha tenido que librar batallas o guerras e intervenciones la República Dominicana? Hemos enfrentado a todos los ejércitos europeos. A todos los ejércitos europeos. Sí, enfrentamos al ejército británico en 1658, tropa de Peñibenable. O sea, allí fue una batalla que llaman la batalla de los cangrejos, ¿no? Donde las cincuentenas se enfrentaron a los británicos, que se quedaron con Jamaica en aquel momento. O sea, en ese momento se quedan con Jamaica y evidentemente eso cambia todo el panorama geopolítico de las Antillas. Enfrentamos durante la etapa del siglo XVII las cincuentenas dominicanas, compuestas por los pardos y mulatos, como dicen, eran ejércitos de 50 hombres, enfrentaron continuamente las incursiones de los bucaneros y filibusteros en la isla de hombres. Con 50 hombres. 50 hombres. Sí, se llamaban cincuentenas. Cincuentenas. Enfrentaron todo lo que eran las incursiones en la isla de la Tortuga, a los franceses, a los ingleses, a todos los que estaban allí, pero nunca ocuparon, porque la prohibición que trataba de las devastaciones de 1605 prohibía que ocuparan el territorio, lo cual evidentemente fue terrible. Enfrentamos a la incipiente colonia, a la primera colonia que se implantó en la porción occidental de la isla, en la porción de lo que hoy es Haití, de Tarín Cousin, el 21 de enero de 1691. 1691. Las tropas dominicanas, las cincuentenas dominicanas, que llevaban una virgen bajo palio, vencieron al grupo que estaba allí implantado en la colonia, gobernado por Tarín Cousin. Todavía no era Sandomangue de manera formal. Y destruyeron totalmente la colonia y mataron al gobernador. Y a partir de ahí nace el culto mariano de la Virgen de la Altagracia, que fue una virgen traída por los hermanos Trejo de Garrovillas, en Extremadura. Y a partir de ahí se convierte esta virgen en la patrona del pueblo dominicano, o sea que está asociada a esa batalla, a la batalla real de la Limonade, la Virgen de Altagracia. Pero también
Eso fue en la parte este del país. Eso fue en la parte occidental, eso fue donde hoy está Haití. Sí, se llamaba en ese momento el Guarico. Y fue trasladada para el este. No, República. la Virgen estaba en la parte este del país, pero los soldados que iban a la batalla Ok. Ahora la colocaron como patrona de lo que estaban haciendo. La colocaron en el, digamos, en el centro, ¿no?, de toda la incursión militar y lograron vencer a los franceses y expulsarlos de la isla. Pero 6 años después se produjo el Tratado de Ryswick, mediante el cual volvieron a instalarse allí, y en el siglo XVIII se formó la colonia de San Domán, que daría luego nacimiento a lo que posteriormente sería Haití. O sea que vemos mucho que estamos enfrentados, pero además enfrentamos a los españoles muy tempranamente, porque Américo Lugo dice que la rebelión de Guava, que se produce en 1605, que es una rebelión en contra del poder español, porque toda la isla pertenecía a España, toda la isla completa, desde 1492 hasta 1697. desde la llegada de Colón. Sí, sí, 2 siglos completos, toda la isla es española, y toda la isla corresponde al pueblo criollo que la ocupaba, que sería el pueblo dominicano. Entonces, en la parte occidental de la isla, donde hoy está Haití, ahí estaba la Verapaz, que es la ciudad donde vive Enriquillo, de que habla las casas. Estaba la Yaguana del Yaquimo, que hoy se llama Leogarne. Estaba Guanaíves, que era la parte del mar, que se llama hoy Gonaïve. Gonaïve. Sí, pero se llamaba Guanaíves, es un nombre indígena, no un nombre francés. Estaba Vallajá, que es donde está hoy Cabo Haitiano, y estaba el área de Guajaba, que es la otra extensión de la península norte, que corresponde hoy En conclusión, ¿con cuántos ejércitos hemos tenido que enfrentarnos los dominicanos? ¿Cuántas intervenciones hemos tenido? Bueno, ahí nos enfrentamos a los españoles. Españoles. O sea, y la rebelión de Guava, dice Américo Lugo, que ya está ahí presente el pueblo dominicano. Nos enfrentamos a los ingleses en 1665. Nos enfrentamos Los franceses. a los franceses durante todas las incursiones de la isla de la Tortuga, para tratar de instalarse en la parte occidental de la isla. Nos enfrentamos también posteriormente a los franceses en la batalla de Palo Hincado, para sacarlo del país. Nos enfrentamos a las tropas de Dessalines junto a los franceses, esta vez para evitar ser engullidos, porque la Constitución de 1505 de Dessalines ya preveía la invasión a Santo Domingo. En esa Constitución... En 1805, Sí. a un año. A un año, en esa Constitución del 5, dicen ellos que toda la isla Le pertenecía. le pertenecía a ellos, y que Samaná, que la Saona eran parte del Imperio de Haití. O sea que la invasión estaba... Se llamaban a sí inscrita. mismos imperio, o sea, Se llamaba el Imperio de haitiano. Haití. Sí, ellos le llamaron el imperio porque era copiando a Napoleón. Ok. La Napoleonian. La supuesta derrota Sí. de Napoleón. No, copiando a Napoleón, porque Napoleón estaba en el poder. Ok. Napoleón es derrotado en 1814 y luego en el 15, porque gobierna 100 días, vuelve a ser derrotado y enviado a la isla de Santa Elena, que finalmente muere a los 56 años. ¿Qué otro ejército hemos derrotado? Derrotamos al ejército haitiano en 12 años de guerra, nunca nos fuimos vencidos. Derrotamos al ejército español, Del 44 al 56. sí, al ejército español lo derrotamos. Ya en la restauración. La restauración, nos enfrentamos en el 65, claro, fue una guerra de armisticio, fue una guerra, digamos, de negociación, porque la guerra tiene siempre un fin político que es finalmente negociar. Claro. Uno no lucha por la exterminación del otro, pero digamos que los dominicanos nos enfrentamos en el ¿Te habla de 16, qué año? ¿De qué año? del año 16. Al 16. Sí. 16-24. Sí, nos enfrentamos en la Barranquita, se enfrentó este prócer dominicano que es Máximo Cabral. Máximo Cabral, que sabía, porque era un subalterno de Desiderio Arias, que puso los pies en Polvorosa, porque
porque Desiderio no fue un hombre de valor. El merengue miente. O sea, dice que No fue hombre de valor. no fue un hombre de valor. Desiderio no. Cuando llegan los norteamericanos, Desiderio inclina su machete O sea, en el 16, cuando llegan los y norteamericanos. se retira. Y se retira a Montecristi. Sí, pero usted no podía comparar un machete con las armas de los No, pero norteamericanos. el subalterno de Desiderio, su lugarteniente, uno de los hombres que estaba al lado de él, viene con 800 hombres a combatir con las tropas, contra las tropas norteamericanas y se inmola en la Barranquita. Y ahí no estaba Desiderio. No estaba. Ahí estaba Máximo Cabral, Wow. que él sabía que iba a morir. El merengue miente. El merengue miente. Yo creo que ahí en este caso el merengue miente porque el hombre de valor es Máximo ¿Quiénes Cabral. más se destacaron, diríamos, en esa intervención, en ese dominio norteamericano del año 1916 hasta el 24? ¿Quiénes fueron los dominicanos que más se destacaron? Bueno, están los gavilleros, Evangelista, Ramón Natera. Bueno, se le hay un bautizó merengue como Ramón los Natera. gavilleros, pero eran Sí, realmente patriotas. Sí, Ramón Natera, Cayo Báez. Yo tengo el privilegio, y acúseme la inmodestia, tengo la foto de haber entrevistado a Cayo Báez. Fuimos a buscarlo a La Salvia, en Bonao. Sí. Recuerdo que Radamés Gómez de Pepín publicó una Un nota. reportaje. No, yo lo entrevisté en el Pueblo Cuestiona, este programa. Y entonces Radamés publicó, por fin, Ercidio desempolva a Cayo Báez. Sí. La única entrevista en televisión que él dio, nos la dio a nosotros. Que fue torturado, inclusive. Fue torturado, fue Él quemado, mostró su la tortura, espalda, quemado. todavía tienes ahí. Cayo Báez. Sí. Está aquel hombre que es Gregorio Urbano Gilbert. Ah, Gilbert también. Después que se fue a Nicaragua. Combatió a los norteamericanos a su llegada, los combatió luego en Nicaragua y los combatió también en el 65. Vino a apoyar a la revolución en 65. Sí, exactamente. O sea, que realmente era un hombre de un valor tremendo y que merece ser, digamos, homenajeado por los dominicanos porque una figura extraordinaria, la de Gregorio Urbano Gilbert. Una de las cosas que yo siempre he visto y me duele tanto, como la juventud de hoy no está recibiendo, y hay que decirlo así porque yo he hecho varias encuestas, me he reunido con grupos de estudiantes, le he hecho preguntas sobre nuestra historia y con mucha pena tengo que decir que menos del 5% han podido contestar. Cuando yo le pregunté quién fue Cayo Báez, por ejemplo, porque yo le entrevisté a Cayo Báez, nadie sabía quién era Cayo Báez. Una pena. Es decir, Nadie sabía quién era Cayo Báez. que- Yo tuve que explicarle con lujo de detalle hasta dónde estuvo preso, cómo fue torturado en Salcedo. Por cierto, un hombre que murió ya en los 70, creo que yo lo entrevisté en el año 76, creo que en el 79, o tal vez en los primeros años del 80, Sí. fue que él murió. Vivió mucho tiempo en la peor de las miserias, en Bonao. En Bonao. Un ranchito que tenía allí, un bohío, y yo fui a buscarlo porque realmente se hablaba tanto de Cayo Báez, pero además yo conocía a varias personas que eran medio parientes de él, y fueron los que me dieron la dirección, en fin, y él vino con su hijo aquí. Qué bien. Y me sentí mayúsculamente satisfecho de haber podido entrevistar a esa figura que fue torturado, solamente él quiso mostrar su espalda en televisión, y ahí tiene todavía las muestras Las marcas de la de un tortura hombre que resistió al poder que le propiciaron los norteamericanos. que resistió a todo lo que fuese invasión y que fue realmente un ejemplo para los dominicanos, porque mucha gente ignora que en la República Dominicana en todas las épocas ha habido dominicanos que aman a su país, Claro. ha habido patriotas y que no han exigido absolutamente nada, no han mostrado ningún recibo, porque hay gente que Le han sin- pasado factura. hay gente que sin haber estado en la lucha en contra del invasor, pues muestran factura. Pero eso pasó recientemente, digo recientemente porque apenas hace 50 y pico de años. ¿Cuántas personas que ni siquiera entraron a la zona colonial, a la Ciudad Nueva, dicen que estuvieron y le han sacado grandes beneficios a esa supuesta participación en la revolución de Sí, 1965? bueno, la revolución es una etapa, ¿verdad?, de confusión y donde hay una cierta nebulosa. Claro. Porque la gente no sabe, no tiene claridad de mira de qué exactamente fue lo que se produjo en aquel fenómeno. Es decir, es un fenómeno que dura
3 meses. 4 ¿verdad? meses, no, 4 meses, bueno, la llegada, 4 meses y 2 días. 4 meses y 2 días. En esos 4 meses y 2 días hubo unos 10 días de combate. El resto fueron negociaciones. Claro, claro. Y básicamente el centro del conflicto. Qué bueno que usted dice eso, de que hubieron varios días de combates. Yo siempre, y como estuve ahí, puedo hablar, porque me pasé desde el 25 de abril, o sea, un día después de la proclama de Peña Gómez, hasta el día 3 de septiembre, cuando estuve en la comisión junto con Franklin Domínguez y Papi Quesada, en Palacio Nacional, en la juramentación de Héctor García Godoy. Guardo esas fotos. Guardo esas Muy fotos. importante Guardo esas ese fotos momento. tanto. Pero realmente yo he dicho que las grandes batallas, si se le puede llamar grandes batallas, fue la del puente, el día 27. Exacto. El día 27. Hubo los días 15 y No, y 16. 15 y 16 de junio. En la toma del Palacio. En la toma del Palacio. Que ahí quisieron romper el cerco porque la Bueno, historia de la- no, pero la toma del Palacio fue el 19 de mayo. Sí, no, porque quiero decir que Las dos grandes 15 y batallas 16. fue el 15 y el 16. 15 y 16. Ahí no se pudo cuantificar cuántos norteamericanos murieron ni cuántos dominicanos murieron. Sí, ahí Pero yo sí puedo decirle porque lo vi y hablo con autoridad. La morgue del Hospital Padre Villini, cuando llegamos allí, yo salí de la emisora que estaba en la calle El Conde, en el edificio Copelo, cuando llegamos allí vimos piernas, brazos. ahí estaba el Palacio Nacional. Claro, yo estuve ahí 4 O sea, meses, que 4 meses y días. estaba directamente y en el estábamos a centro una de cuadra, información. a una cuadra estábamos nosotros. O sea, estaba el Copelo. Y bajamos al Padre Villini ahí, y la morgue estaba con brazos, piernas. Había una cabeza de una joven, y un niño como de 3 años, que me dicen que fue con un balazo en el vientre y murió. Es más, cuando llegué, todavía estaba con los detectores de la muerte. Sí, allí. sí. Y empezaron a llegar después ahí, mataron a Andrés Rivier, mataron a Negro Batata. Es decir, Andrés Rivier, o sea, que fue el... y al haitiano, Ya vio. ya sí. vio, Rivier, Ayer- gran poeta. Sí, Andrés Rivier fue prácticamente el conceptor militar de la Guerra de Abril, porque Rivier es quien plantea... Es quien plantea, pero vamos a la pausa, a cumplir con nuestros compromisos comerciales. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, pero como don Manuel ha hablado de la Revolución de Abril, yo tuve que intervenir porque tuve la honra de estar ahí desde el 25 de abril a las 5 de la tarde hasta el día 3 de septiembre de 1965 en la juramentación de Héctor García Godoy. Fuimos por Radio Santo Domingo Constitucionalista, Franklin Domínguez, que vive, Papi Quesada, que murió, y Ercilio Veloz. Fuimos en representación de la emisora constitucionalista porque Franklin era el ministro de Cultura del gobierno de Bosch, y como el 24 llamaron a todos los funcionarios del gobierno de Bosch, pues Franklin se presentó a Radio Santo Domingo Televisión, y por eso nos juntamos él y yo el 25 en la noche en la emisora constitucionalista y pasamos los primeros decretos del gobierno de Rafael Molina Ureña. No, yo digo que, y tengo que decirlo ahora en este momento histórico, que estamos hablando de cosas históricas importantes, el caso de la emisora constitucionalista. Señores, se han escrito más libros y más artículos del 65 para acá, casi que los disparos que se hicieron el 27 de abril en el puente y el 15 y el 16 de junio en la zona constitucionalista. Y esos que han escrito tantos libros y tantos artículos se han olvidado inclusive de lo que dijo Camaño en el restaurante Lina,
cuando despidió de un almuerzo de agradecimiento, de despedida a los locutores, que la emisora constitucionalista fue el arma y el alma de la revolución. Está muy bien, es así. Dicho por Camaño, Sí. eso tiene una fuerza, porque se pasaban semanas y se escuchaban pequeños tableteos de ametralladoras. Pero no era que había un combate todos los días. No, era... el gran combate eran las negociaciones, con Jotin Curi como canciller. Claro, como canciller de la República, y con esa gran figura que lo fue también Héctor Aristi. pero bueno, Héctor Aristi, que fue viceministro, pero además estaba Hugo Tolentino Dit, estaba Salvador Jorge Blanco, ya dije que estaba Euclides Gutiérrez, Cabito Gotró, que era secretario de Camaño. Eran secretario Camaño, ese grupo, y yo digo, y ellos lo saben, todos lo saben, que eran tableteos de ametralladoras que se oían la historia de la revolución es la historia de un cerco. Exacto. De hecho, Bruce Palmer, cuando uno lee las memorias, porque hay que leer también lo que dicen los norteamericanos, cuando él habla en sus memorias, Palmer dice que se ha hecho ya el cerco. El cerco iba desde la calle Las Damas hasta la Pasteur, hasta la Nicolás Penson. Claro. Es decir, eran 20 cuadras. Ese era el cuadro de la revolución. Claro. En esas 20 cuadras se produjo el gobierno de Camaño. Claro. Porque Bosch delegó, mediante una comunicación que hizo, oficialmente, invitó a que se reuniera el Congreso. A que Camaño lo reemplazara en el gobierno que se quería restablecer de manera, digamos, por el golpe de Estado al gobierno ilegal de Don Enrique. Es decir, que en todo ese momento, eso es un gobierno limitado, de 2 kilómetros cuadrados o algo así, ¿no? Es decir, no es en todo el país que se está produciendo. Se está produciendo en la capital de la República. En un pedazo de la capital. 20 cuadras. En las 20 cuadras, y ahí está todo el fenómeno, porque el Estado desaparece. Claro. Se crea un gobierno de 2 cabezas. La cabeza del Congreso, al mando del general Inver, y la cabeza de los rebeldes, encabezados en esta de los patriotas. De los patriotas. Bueno, eran también rebeldes, encabezados por Camaño. Bueno, no se puede decir tanto patriota porque si no se está excluyendo del patriotismo la otra parte. Yo creo que había un conflicto militar entre 2 grupos. Los Estados Unidos han intervenido a favor de un grupo, a favor de ese grupo que si no llegan los Estados Unidos, el otro bando le iba a pasar muy difícil, le iba a pasar muy mal. Bueno, vinieron a proteger el otro sector. Exacto, o sea, hubo un llamado. Y fueron llamados. Y al mismo tiempo... El pobre Benoit lo pusieron a que hiciera él el llamado. Para cargar históricamente. Para que se tirara encima ese baño de porquería, porque evidentemente... pedir la intervención. Ante la historia queda como el hombre que pidió. Sin embargo, los que lo mandaron a pedir... quedan impolutos. O sea, están detrás, aprovechándose del acontecimiento, pero quedan impolutos. Y además, que hay que decirle al pueblo y a la juventud que ese golpe, esa revolución o ese derrocamiento del presidente Don Enrique Cabral, no se hubiese producido nada de eso, ni un solo muerto se hubiese producido, si no se comete el crimen, para mí, el crimen del siglo XX en este país, que fue el derrocamiento de Bosch. Y eso trajo como consecuencia que Manolo se fuera a las montañas y después, en noviembre del año 63, ya para el 65, pues había un grupo de militares que estaban justamente buscando la vuelta a la constitucionalidad e hicieron posible que ese 24 de abril de 1965, pues el pueblo se levantara en apoyo a la constitucionalidad. Exacto, fue para restablecer el gobierno de Bosch. Y de hecho, lo que no se pudo porque los americanos lo impidieron. Las propias consignas... era... Si Juan Bosch no coge el mando, volverán a los comandos. De manera que usted le pregunta a cualquier estudiante, joven, háblame de la revolución. Y no le dice nada absoluto. Sí, bueno, la revolución. Quedan gagueando. No, la revolución es un fenómeno que ha sido poco conocido, porque al mismo tiempo era una lucha democrática. Pero cada uno de los sectores la interpretó a su manera. Es decir, el PRD, que era el partido esencial del momento, la interpretó como el intento de volver al poder mediante un restablecimiento de la legalidad ante un régimen
fundamentalmente ilegal, porque el gobierno fue derrocado, pero ni siquiera Bosch fue reemplazado, pero no hubo un reemplazo legal porque no fue el vicepresidente González Tamayo quien asumió, que también puso los pies en polvorosa. Claro. Entonces se intentó restablecer la legalidad colocando a Molina Ureña, el presidente del Congreso, porque por horas, estaba buscando establecer una legalidad, claro, a todo el proceso. Déjame decirle algo, con perdón de la inmodestia, señores, pero la historia es la historia. A mí me tocó la honra de pasar los primeros decretos a Radamés Grullón y Ercilio Veloz, de pasar los primeros decretos de Rafael Molina Ureña. Y le tengo que contar algo que me pasó a mí. Yo leyendo los decretos, y cuando voy a leer el nombre, digo, y firma doctor Rafael Molina Morillo. O sea, era tanto el nerviosismo que teníamos en la cabina de Radio Santo Domingo Televisión, que a mí se me olvidó el nombre de Molina Ureña. Y dije, y firma doctor Rafael Molina Morillo. Que es el periodista. Pero sí, era porque estábamos bajo el asedio de ráfaga constantemente en el edificio de Radio Santo Domingo Televisión. Así es, era realmente un momento histórico y desde luego también. Y para los que pudieran dudar de nuestra participación, y excúsenme la inmodestia, yo lo envío a que busquen los periódicos de la época, sobre todo el periódico del 26 de septiembre de 1965, cuando a nosotros nos tocó, y lo digo así con mucho orgullo, mucha satisfacción, ser de los maestros de ceremonia que presentó a Bosch cuando vino de Puerto Rico. Sí. Por eso aquella famosa foto que le dio la vuelta al mundo, Bosch y Camaño, y yo anunciándolo a ellos, cuando se dieron el abrazo por primera vez, Bosch y Camaño, en los acontecimientos. O sea, que es un fenómeno. Que pasó algo importante ahí, y tengo que decir, los grupos de izquierda, como es lógico, habían tomado la tribuna en el Parque Rubén Darío. Querían capitalizar. Sí, querían capitalizarlo, y era justamente en el Obelisco Hembra. Y tenían el eslogan de Bosch seguro, a los yanquis dales duro. Y Bosch le dijo, señores, antes de hablar, deben parar, retirar esas banderas y parar esos eslogans. Porque si nos están acusando de comunista sin nosotros haber abierto la boca, imagínense que si yo me dedico a decir, y hay que reconocer esto, los grupos de izquierda pues bajaron su bandera, se pusieron a escuchar a Bosch y a Camaño de una manera pacífica. Es decir, pero la tribuna estaba rodeada de banderas verde y negra, verde que sé yo qué, y roja y todas esas cosas. Sin embargo, pasó otras cosas históricas, y fue que nos cortaron el fluido eléctrico y tuvimos que hablar a puro pulmón, a capela, para que se escuchara. O sea, estábamos Luis Acosta Tejeda y yo. Personaje Luis Acosta Tejeda, la voz de la revolución, que por cierto los gobiernos del PRD nunca hicieron nada por Luis Acosta Tejeda, y murió lleno de amargura en el exilio. ¡Nunca! ¿Murió en el exilio? Murió en el exilio, sí, murió en el exilio. Como una gran figura, como locutor, en el Canal 41, después de pasarse 2 años como obrero en una factoría en Nueva York, porque el PRD no hizo absolutamente nada. Se lo pedía Antonio Guzmán, se lo pedía Jorge Blanco. Nadie hizo nada por esa gloria de la locución cubano-dominicana que fue Luis Acosta Tejeda, con sus 5 hijos en el exilio. Y usted sabe quién le dio un apartamento a la esposa de Luis Acosta Tejeda: Joaquín Balaguer. Así es. Joaquín Balaguer. Y el apartamento está en los altos de Paterito Amparo, ahí en la Abraham Lincoln, esquina José Contreras. O sea, Joaquín Balaguer le dio un apartamento a Cielo Acosta, es Isabel Acosta, pero le decimos Cielo. Y yo tuve que ver para su salida de él y de sus hijos hacia el exilio, porque tenía impedimento de salida él. Además. Y yo hablé con Manuel García Lizardo, que era Procurador General de la República, y levantó el impedimento provisional, y él me dijo, ¿se va a quedar? Digo, sí, se va a quedar. Amigos telespectadores de República Dominicana y el exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Me excusan que he tenido que intervenir, pero para uno señalizar, puntualizar algunas cosas, no, pero muy buenas informaciones. Hay que intervenir, sí, aunque con un poco de inmodestia. En el día de hoy nos honró con su presencia don Manuel Núñez, uno de las principales figuras históricas de República Dominicana, o por lo menos intelectual, que ha escrito tantos libros de historia. ¿Cuántos son? Brevemente, ¿cuántos son? Son 8. 8 libros de historia que hay que leer. Ercilio Veloz estuvo con ustedes. Yo lo quiero próximamente de nuevo para hablar otras cosas más. Cuando quiera, Ercilio. Hasta la próxima.